1 Samuel capítulo 4 versículo 1. Leamos juntos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Por favor, vean la pantalla. El tema del sermón hoy es dos vacas que críen a las cuales que no hayan sido. Entonces déjenme contarles la historia de esto, la situación. Esto se los mostré la semana pasada, pero volvamos a verlo. Dios escogió a una nación, la nación de Israel, y el primer hombre fue Abraham. Y Abraham tuvo a Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob. Y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel después. Así que Jacob cambió a Israel y él tuvo 12 hijos. Especialmente a José, quien fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Pero fue parte del gran plan de Dios, porque él sirvió. Luego ellos sirvieron a Egipto por 400 años y Dios les mandó a Moisés. Y ahí los israelitas escaparon de Egipto y después pasaron 40 años en el desierto y luego llegaron a Canaán y la conquistaron. Y conquistaron Canaán y estuvieron en tribus, y luego eso se llama el tiempo de los jueces. Y hubo 12 jueces. Los 6 más importantes y después 6 más que no fueron tan importantes. Y luego de los jueces, en el libro de Ruth, y luego está 1 Samuel. Desde el capítulo 1 está Eli. Entonces, en realidad están los 12 jueces y 2 más, porque también Samuel es considerado uno de ellos y hay otra persona también. Y después de eso también está la época del Reino Unido. Justo antes del tiempo del Reino Unido está esto. Y veamos capítulo 4, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, leemos juntos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Hoy en día el país es Palestina. Y todavía hay guerras en esta área, ¿verdad? Los israelitas acamparon en Ebenezer y los palestinos en Afec. Ellos pelearon, ¿y quién ganó? En ese momento Palestina ganó, porque en ese momento Israel había desobedecido a Dios. Si ganan o si pierden una pelea,
es el resultado de si obedecen o no a Dios. Y si vemos 1 Samuel capítulo 4 versículo 2, leemos juntos. Y los filisteos presentaron a la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Cuántas personas murieron en esta batalla? 4,000 hombres. Es una población muy grande. Y ellos fueron vencidos por un gran número esta vez. Y los israelitas tenían que ganar, pero 4,000 hombres murieron. Así que se les ocurrió algo, la cual está escrito en versículo 3, leamos juntos. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Así que alguien sugirió la manera de tener una victoria. Habla sobre Silo. Dice que lleven el arca desde Silo. ¿Cuál es el arca del pacto? Cuando los israelitas vivieron en el desierto por 40 años, Dios le dio a Moisés para que hicieran el tabernáculo. Dios le dio las instrucciones a Moisés, y concorde a eso Moisés construyó el tabernáculo. Y si vemos aquí está el altar, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Y a este lugar santísimo solo el y al lugar santísimo solo el sacerdote puede entrar una vez al año. Y ahí está el arca del pacto. Porque ese es el lugar de la presencia de Dios, y ningún pecador puede entrar ahí porque morirían de inmediato. Así que alguien sugirió traer el arca del pacto de Silo a Ebenezer. Así que ellos movieron el arca y creen que ganaron. Después de eso, no, ellos fueron derrotados. En la primera batalla 4,000 hombres murieron, y después en la segunda batalla 300,000 hombres murieron. Veamos capítulo 4 versículo 10. 1 Samuel capítulo 4 versículo 10, leemos juntos. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000. Así que tuvieron dos batallas contra los filisteos. En la primera batalla 4,000 hombres fueron matados. Así que después Israel trajo el arca del pacto, el cual ellos consideraban como Dios, para que los ayudara, pero de todos modos fueron derrotados en la segunda batalla, porque Dios no estaba con ellos. Esto es un malentendido, porque también en esa batalla 30,000 hombres murieron. Es casi 10 veces más que la primera batalla. Así que no malentiendan que si voy a la iglesia Dios me va a ayudar. Si mantengo la promesa Dios me va a ayudar. No importa la promesa, lo importante es lo que esté en tu corazón. No importa si estás con el arca del pacto, lo que importa es que se amen los unos a otros, que estén enseñando la palabra, que sean humildes. Eso es lo que va a decidir la victoria.
No malentiendan que si voy a la iglesia, Dios siempre me va a ayudar y siempre voy a tener la victoria. Nunca voy a ser vencido. Eso es lo que los israelitas estaban pensando. Pero después fueron derrotados aún más. Dios les hizo dar cuenta que el arca del pacto no es lo más importante, especialmente en esta batalla. El arca del pacto fue tomada y fue su cosa más preciosa fue tomada. Su cosa más valuada fue tomada por los filisteos por 2000 años. Y busquemos 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Leemos juntos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asod. Los filisteos estaban felices porque pudieron capturar el arca de Dios y se la llevaron a Asdod, el cual está justo arriba de Gaza de hoy en día. Así que llevaron el arca de Dios hasta ahí. Y después lo que pasó, versículo 2, leamos juntos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un ídolo. Su cabeza era un hombre y el cuerpo era un pez. Así que era como una sirena. Dagón era una sirena en esos tiempos. Y los filisteos servían a su Dios y pusieron el arca de Dios ahí. Y versículo 3, leamos juntos. Y cuando al siguiente día los de Adot se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Así que ellos se levantaron temprano en la mañana y vieron que la estatua de Dagón estaba caída en su cara ante el arca de Dios. Así que la volvieron a subir. Y el día después, continuemos, versículo 4. Leamos juntos otra vez. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El día siguiente vieron su ídolo, su dios, Dagón, no solo se había caído, pero su cabeza y sus palmas estaban cortadas. Estaba totalmente destruido. Fue una gran maldición, diciendo que su ídolo no es nada. Y si vemos la pantalla, esto es Japón. Hubo un gran tsunami hace un tiempo en Sendai. Después de esto, un año después, yo visité la iglesia en Sendai para ver los desastres. Este era como un templo. Y miren, la cabeza, las cabezas estaban todas cortadas. Así que recogieron todas las cabezas. Y también había unas sin palmas también, justo como la estatua de Dagón. Así que fui a Sendai y en la ciudad pueden ver esto, la gran estatua.
La pueden ver de cualquier parte, la pueden ver desde toda la ciudad. Así que no sé, a lo mejor Dios quería que vieran algo, pero eso me recuerda de este versículo de la Biblia. Igual que Dagón, su cabeza estaba cortada y sus palmas también. Y estaba postrado sobre su cara. El versículo 6. Leamos juntos. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. No solo la estatua de Dagón fue destruida, pero Dios les dio un desastre. Así que apenas el arca del pacto entró a su territorio, hubo grandes desastres. Así que movieron el arca del pacto a Gat. Según el versículo 8 de Leamos juntos, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios desde Israel. Y luego el arca fue movida hasta Gat. Y el versículo 9. Leamos juntos. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y se llenaron de tumores en Ashdod, y cuando movieron el arca del pacto a Gad, ahí empezaron los tumores otra vez en las personas pequeñas y grandes. Así que decidieron mover el arca a Ecrón, versículo 10, leamos juntos. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Ellos tienen miedo, piensan: ¿por qué trajeron el arca a nuestro territorio? Donde sea el arca de Dios había desastre, había destrucción. Así que si ven la pantalla, aquí está, ahí es donde vivían los filisteos en ese tiempo. Hay 5 ciudades importantes para los filisteos: Ashdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Estas son las 5 ciudades importantes para los filisteos. Aquí Gaza. Inclusive nosotros todavía llamamos esta área Gaza, ¿verdad? Es parte de Palestina. Después está Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Estas 5 ciudades eran las más importantes ciudades para los filisteos en esos tiempos. Así que si escucharon el sermón el miércoles sobre el rey David, la pelea contra Goliat, qué es lo que las 5 piedras representan. Cualquier cosa con un 5 que se refiere a Dios es sobre el pecado. Igual que nuestras manos tienen 5 dedos, nuestras manos con las que cometemos pecados. Por eso también hay que dar 5 ofrendas. Así que, por ejemplo, hay 5 ciudades de los filisteos.
Y entre esas 5 ciudades, Asdod, Gat y Ekron, hubo gran destrucción y tumores en esas 3 ciudades porque el arca del pacto estaba ahí. Las personas ahí no creían en Dios, pero sabían que todo pasaba por el arca de Dios. Y capítulo 6, este es el resultado. Capítulo 6, versículo 1, veamos. Leamos juntos. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Continuemos con versículo 2. Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Tuvieron una reunión y preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo debemos devolverla a la tierra de Israel? En versículo 3 leemos juntos. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Es como que están pagando por su pecado, que insulta el nombre de Dios, porque si hacen algo malo ante Dios, tienen que hacer una ofrenda. Y versículo 4 continúa, leamos juntos. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Porque habían 5 ciudades. Había que enviar todos aquellos con el arca de Dios. Versículo 7. Leamos juntos. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales nunca no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Versículo 8, leamos juntos otra vez. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda, por la cual las pondréis en una caja al lado de ellas, y la dejaréis que se vaya. Y continuamos versículo 9. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Si vemos la pantalla, 2 vacas que nunca han sido de su yugo están cargando el arca, igual que un tesoro grande. No hay guía, no hay guía. Y veamos a dónde fueron esas vacas. Esas vacas se fueron de Ekron, y si las vacas iban justo a Bet-Semes, podían confirmar que toda esa destrucción era por Dios. Pero si las vacas terminan en otro lugar, todo pasó por accidente, por casualidad. Y si vemos versículo 10, y versículo 10,
Leamos juntos. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Así que el tema del sermón de hoy, 2 vacas que crían a las cuales no haya sido puesto yugo. Así que aprendamos una lección de esto. Ecro. ¿Saben cuántas vacas había en la tierra de los filisteos? Debe haber muchas. Y entre todas escogieron a 2 que nunca habían puesto yugo. Fueron escogidas para el trabajo de Dios. Y estas vacas nunca habían trabajado antes. Como yo nunca había sido un pastor antes, pero ahora ha pasado un largo tiempo, pero antes yo nunca había pensado sobre convertirme en un pastor, nunca lo había hecho. Pero Dios me llamó, igual que ustedes. Dios los llamó a ustedes y pueden pensar, nunca he hecho esto antes. Sí, ya sé. Miren estas vacas. Nunca habían sido puesto yugo y estas vacas eran especiales. Eran tan especiales que estaban transportando el arca de Dios entre miles y miles de vacas. Esas 2 vacas fueron escogidas específicamente, como nosotros somos escogidos. Somos llamados no para hacer el trabajo del mundo, pero para hacer el trabajo de Dios, para darles las noticias de Dios, dependiendo de esta vaca, si Dios existe o no. Si esas vacas se pierden, entonces los filisteos pueden pensar no hay Dios. Pero si las vacas iban derecho a Betlén, los filisteos iban a saber que Dios existía. Así que es importante saber cómo actúan las vacas. Y de esa manera los filisteos pueden ver que Dios existe. De la misma manera Dios nos llama a nosotros. ¿A qué? A cargar el arca de Dios, a saber que Dios está con nosotros. Y 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. Leamos juntos. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Está la palabra yugo ahí. Este es el yugo. Este era el yugo. El yugo era la primera cosa que las personas le ponen a las gatas para que puedan trabajar. Este es el yugo. Ponerles yugo significa que trabajan, pero si no tienen yugo, tienen libertad. Pueden comer todo el pasto, pero si su dueño les pone el yugo, significa que están listos para trabajar. Las vacas con el yugo deben trabajar. Pueden cargar un carro o trabajar en la tierra con la agricultura, pero en la Biblia Dios dice que los cristianos que vuelven a nacer serán puestos en yugo después de la salvación. ¿Para hacer qué? Para hacer la obra de Dios. Busquemos Cantares. Lamentaciones.
Lamentaciones capítulo 3 versículo 27. Después de Jeremías está Lamentaciones capítulo 3 versículo 27 a 28. Leamos juntos. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Cuando yo estaba en la universidad, me aprendí este versículo, me memoricé este versículo y meditaba en este versículo porque era un tiempo muy difícil para mí. Siempre tenía que estudiar, no tenía libertad. Siempre pensé que la vida universitaria sería muy libre y feliz, pero no sabía. Y mientras leía la Biblia, este versículo me llegó y pensé como que, oh, el yugo es dado por Dios. Lo que tengo, o sea, así que lo que tengo que hacer está en el versículo 28. Entonces tengo que sentarme y sentarme solo y callar, porque cada uno de nosotros tiene su propio yugo y cada yugo es diferente entre cada persona. Que mantengan silencio significa que nos mantenemos humildes. Admitimos que hay un yugo dado por Dios y nos humildamos ante Dios y debemos mantener callados. Y podemos pensar, oh, ¿por qué tenemos este yugo? Pero debemos saber que cada uno de nosotros tenemos un yugo diferente. Porque debemos mantener callados es porque al final es porque Dios no los dio. Dios lo permitió. No debemos quejarnos porque Dios es bueno. Dios no bromea con nosotros. La razón por la que Dios nos dio este yugo es porque es bueno para nosotros, porque nos puede ayudar. Así que no hay razón para quejarnos porque es bueno para nosotros. Busquemos Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 29, Mateo 11, capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29 a 30. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es gentil. Es gentil en su corazón y debemos tomar nuestro yugo y aprender de él. Primero debemos tomar nuestro yugo porque cuando realmente aprenden sobre la vida cristiana es cuando están sufriendo. Si no hay problemas, todo está en paz, puede que no aprendan nada. Pero si hay dificultades, pueden pensar como yo. Cuando pienso en mi vida, aprendí muchas cosas cuando estaba en Ecuador. En las mañanas en Ecuador habían inundaciones en el edificio de la iglesia. Y yo ni siquiera sabía a quién llamar o qué hacer. Cuando hay dificultades es cuando empiezo a aprender las cosas, qué hacer primeramente. Así es como aprendo cosas. Yo arreglé muchas llaves en Ecuador. También un ratón se comió los cables de los micrófonos, entonces tenía que arreglar cosas pequeñas como esas. Cuando pasan cosas difíciles,
pueden aprender de esa. Si no hay nada difícil, puede que no aprendan nada. Así que nosotros aprendemos con nuestro yugo, pero ese yugo es dado por Dios. Si quieren trabajar para Dios, deben tomar su yugo. Pero imagínense, si no quieren tomar el yugo, ni siquiera pueden empezar el trabajo para Dios. Así que si ven la pantalla, ese yugo se ve muy pesado, ¿verdad? Ni siquiera han empezado a trabajar, pero el yugo en sí se ve muy pesado. Pero debemos entrenar cómo y aprender cómo tomar este yugo. Si lo toman, ya no tienen libertad. Imagínense, dos hermanos en nuestra iglesia toman el yugo y sirven en nuestra iglesia. Debe ser muy difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que la verdadera vida cristiana es. Realmente quieren aprender cómo vivir la vida cristiana, tomen su yugo primero y luego pueden encontrar la paz de Dios. Y Mateo capítulo 11, versículo 30 dice que porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esto? Que se puede hacer. Si Dios piensa que no puedo hacer algo, Dios no lo dará a nosotros. Estas dos vacas ya habían crecido. Nunca habían tomado un yugo, pero fueron capaces de hacerlo. Por eso tomaron el yugo y llevaron el carro. Apenas reciben el yugo, pierden su libertad. Siguen a su maestro. Así que el año que viene, los liderazgos ya están escogidos. Entonces, si son escogidos, pueden que tomen ese tiempo. Pero pueden pensar que hay mucha limitación. A veces debemos dejar nuestro tiempo y venir a la iglesia para ayudar y servir. La razón por la que Dios hace esto es porque Dios piensa que somos capaces. Volvamos a 1 Samuel capítulo 6. 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. Yo lo leo por ustedes. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. Los becerros fueron separados de sus madres y es muy triste, ¿verdad? Los becerros fueron dejados en la casa y las vacas fueron puestas con yugo y llevaron el carro. Versículo 10 leemos juntos. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Puede que los becerros sigan a las madres, así que los separan completamente para que no sean distraídos por los becerros. Y versículo 12, leamos juntos. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Las vacas lloraban en el camino. ¿Por qué? Porque pensaban sobre sus becerros. Vivir una vida cristiana es cargar el yugo de Dios, pero a veces pueden llorar. Pueden estar tristes porque están dejando sus becerros atrás. Así que marquemos aquí
y busquemos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Leamos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Debemos amar a nuestros padres y nuestras madres, ¿verdad? Y claro, deben amar a sus hijos y hijas, pero está la familia y está Dios. Está la familia y Dios. Si deben escoger uno, entonces ¿a quién escogerían? ¿A quién escogerían entre la familia y Dios? Si escogen a familia, la Biblia dice que no lo merecen. A veces deben tomar decisiones, claro, basadas en su fe, pero que ponen de prioridad realmente. Deben tomar una buena decisión ahí. Eso no significa que no deben amar a sus padres o a sus hijos. Deben amarlos, pero ¿a quién deben amar más? A Dios. Las vacas muestran esto. Están pensando sobre sus becerros. Realmente quieren volver a casa, pero están cargando el arca. Deben dejar saber que Dios existe. Ellos siguieron, pero lloraron, haciendo el trabajo de Dios. Y Dios está feliz sobre esto. Esto no significa que debemos abandonar a nuestra familia, porque Dios nos va a cuidar. Si tenemos a Dios primero en nuestro corazón, el resto de nuestras vidas, Dios se va a encargar del resto. Hay personas que declaran que viven para Dios, pero su corazón está realmente en otra parte. Eso no hace nada. Deben tomar todo su corazón y dar todo. Y deben dar todo a Dios, porque después Dios se va a encargar de todo el resto de vuestra vida. Por ejemplo, educando, si están, por ejemplo, si tienen un hijo y es muy diferente, pueden pensar, oh, ¿por qué mi hijo es así si he dado todo para ellos? Así es con Dios. O Dios también puede empezar, o también ustedes pueden pensar, puede que mis hijos no tengan mucho dinero, pero quiero que vivan para la gloria de Dios. O pueden pensar o imaginen que se están trabajando para Dios, pero también están trabajando para el mundo y le enseñan a sus hijos, está bien, pueden faltar a la iglesia, la escuela y estudiar es más importante. Eso no vale la pena, deben enseñar lo que tienen que enseñar. Nunca planten la semilla de las cosas del mundo. A pesar de que no les enseñamos, el mundo les va a seguir enseñando. No necesitamos apoyar esa idea. Debemos plantar la semilla de fe en ellos, porque el mundo nunca les enseñó. Los niños solo pueden aprender desde su casa. Hay muchos padres aquí y tendré una conferencia de padres al principio del año que viene, en enero. Pero por favor, enseñen a sus hijos qué hacer.
qué hacer correctamente ante Dios. Así que las dos vacas, ellas recuerdan sus becerros, pero igual siguieron derecho a Betelén. Ellos lloraron en el camino, lo cual está bien, a veces podemos llorar, pero Dios nos va a recompensar. Y ahora volvamos a 1 Samuel, capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Versículo 12, leamos juntos. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Aquí dice de Ecrón a Bet-Semes. Son como 20 kilómetros, lo cual no es una corta distancia, para nada. Ellos no juzgaron por 100 metros, sino por 20 kilómetros, porque también hay muchos lugares donde pudieron haber girado para ir a otro camino. No había guía, pero las dos vacas fueron derecho a Bet-Semes. No se perdieron, lo que significa que obedecieron a la palabra de Dios. Así que Segunda de Crónica, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Leamos juntos. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, lo que significa que caminó por el camino correcto. De la misma manera, las dos vacas no voltearon ni a la derecha ni a la izquierda, lo que significa que vivieron concorde a la palabra de Dios, la cual es la manera que Dios quiere que vivamos, que no volteemos a la derecha ni a la izquierda. Las vacas nunca habían cargado el carro, nunca habían cargado un yugo, y no había guía, pero fueron derecho a donde debían ir. De la misma manera, hay personas que nunca vivieron una vida cristiana, a lo mejor algunas personas por un año o menos de un año. Las cosas no eran muy familiares todavía. Lo que es importante es que nunca volteemos ni a la derecha ni a la izquierda. Si Dios nos hizo que caminemos de una cierta manera, debemos seguir y caminar de esa manera, porque es lo mejor para nosotros. Y si buscamos Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas.
no, no te apartes de ella ni a la diestra ni siniestra, lo que significa que debemos seguir igual para todo, con una obediencia completa. Estas, estas vacas no giraron ni a la izquierda ni a la derecha, fueron derecho a Bet-Semen, y los filisteos se dieron cuenta que la destrucción vino del Dios de Israel. Hicimos un gran error al Dios verdadero. Los reyes filisteos se dieron cuenta, así que también nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que no se giren ni a la derecha ni a la izquierda. Pero de la misma manera nosotros también debemos vivir una vida correcta, siguiendo todos sus mandamientos, sin dejar nada. Y había 2 vacas, eso significa algo. Pudo haber sido una vaca fuerte, pero Dios escogió 2 vacas para que caminaran juntas. ¿Por qué? Para que trabajaran juntas. De la misma manera en la iglesia Dios dice, yo estaré entre las 2 personas que se reúnan en mi nombre. Aquí las vacas tenían características diferentes. Pueden ver que sus hijos son tan diferentes, son de la misma madre, pero estas 2 vacas puede que sean de un carácter o una personalidad completamente diferente. ¿Han visto una pelea de vaca? Pero las vacas tienen un temperamento fuerte, no son muy gentiles. Son bien entrenadas, pero las vacas tienen temperamento, así que pelean. Imagínense las 2 vacas que trabajan y caminan juntas, pueden que peleen entre sí. O qué tal si esta vaca quiere ir a la derecha y la otra vaca quiere ir a la izquierda. No pueden caminar juntas así. En todo el mundo las personas usan las vacas para la agricultura. No las cabras o las ovejas, sino vacas. Cuando las vacas en yugo deciden trabajar juntas, ellas mismas escogen quién se hace un líder y después las otras vacas siguen al líder. Estas son las características de las vacas dadas por Dios. Así que normalmente 2 vacas trabajan juntas. La semana pasada, Elías controló a 24 vacas, porque usualmente las vacas trabajan juntas. Saben, en la iglesia cada uno de nosotros tenemos una personalidad y carácter diferente, pero cuando estamos en un yugo, cuando obedecemos el orden de la iglesia y trabajamos juntos, cooperamos juntos. No volteamos a la derecha o a la izquierda. Esta es la razón por la que Dios nos muestra las 2 vacas representando nuestra vida. Busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Leamos juntos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Las 2 vacas piensan igual, teniendo el mismo amor y yendo derecho a Bet-Semes
Y los filisteos estuvieron sorprendidos. ¡Wow! Dios realmente existe. En nuestra iglesia debe ser igual. Debemos tener el mismo amor y de tener una mente y ir derecho a Dios. Inclusive los filisteos servían a dioses diferentes y admitieron que Dios existe. Todo depende de nosotros y qué tipo de mente tenemos en nuestra vida cristiana. Dependiendo de nuestros actos, podemos decidir nuestra influencia en el mundo. Las vacas testificaron a Dios. Fueron 20 kilómetros, dos vacas con la misma mente, como dos hermanos o dos hermanas que caminan 20 kilómetros. Puede que peleen, pueden que tengan un argumento en el camino, pero estas dos vacas fueron. No les importa quién va primero o quién sigue. Ellos se balancean entre sí, se respetan, cooperan para hacer el trabajo de Dios. Primera de Samuel capítulo 6. Primera de Samuel capítulo 6. Primera de Samuel capítulo 6. Versículo 13. Versículo 13 y 14. Leamos juntos. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Las dos vacas terminaron su trabajo, y ese no fue el final, pero después fueron ofrecidas en holocausto. Fueron matadas. Las dos vacas las mataron. Esa era su responsabilidad. No solo cargaron el carro, puede que las hayan alimentado, que tomaron agua, respetadas, pero fueron matadas. Esa es la vida de la vaca. Esa es nuestra vida. A veces Jesús puede ser comparado a la vaca. Jesús era considerado como una vaca. Saben, en el libro de Marco, la palabra de la vaca, el libro de Marcos enseña sobre Jesús como una vaca. Jesús vive como una vaca, que nunca voltea ni a la derecha ni a la izquierda y al final muere. Y quiere vivir. Y podemos pensar, oh, he hecho suficiente, pero no, debemos vivir hasta el momento que moramos. Busquemos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
como un sacrificio viviente aceptado por Dios. Nosotros debemos presentar nuestro cuerpo. Jesús cargaba su propia cruz y 2 vacas cargaban el carro. El carro estaba quemado y las vacas murieron en él. Y Jesús murió en la cruz. Y Dios nos dice que carguemos nuestra propia cruz para seguirlo. Nuestra cruz eventualmente nos va a matar. Debemos sacrificarnos y trabajar duro. Las vacas murieron en el carro que ellas cargaban y Jesús murió en la cruz que él cargaba. Y Dios nos dice lo mismo. Carguen su propia cruz y síganme. Puede que debamos dejar nuestras vidas, pero el holocausto puede quemar a todo, sin dejar nada. Dios nos dio todo, inclusive su único hijo, y Él está pidiendo por un sacrificio viviente de nosotros. Así que las 2 vacas representan nuestra vida. Busquemos Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 14. Leamos el versículo 14 juntos. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Están los bueyes y las asnas, y los podemos comparar. Los bueyes estaban arando y las asnas paseando. En la Biblia, especialmente en Levítico, están los animales correctos y incorrectos. Y las vacas y los bueyes, no, las vacas son los correctos y los bueyes son los incorrectos. Porque aquí dice, por ejemplo, las vacas que trabajan en el campo y los bueyes nada más están comiendo. Nosotros como cristianos debemos trabajar en la propia tierra que Dios nos dio. El apóstol Pablo dice que ustedes son la casa de Dios y debemos trabajar en la iglesia. Busquemos otra característica de la vaca. Isaías capítulo 1 versículo 3. Isaías capítulo 1 versículo 3. Leamos juntos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Una característica del buey es que conoce a su dueño, conoce a su maestro. ¿Ustedes lo conocen? Nosotros somos los trabajadores de Dios. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro dueño? Nuestro Salvador. Él nos compró con su sangre. Debemos saber quién es nuestro dueño. Ustedes no son dueños de su vida. El mundo nos enseña que ustedes son el dueño de su vida, que solo viven una vez. Pero hay un maestro, está nuestro Dios, porque Él nos compró con su sangre. Si sabemos quién es nuestro maestro,
debemos tener cuidado con lo que hacemos. Por ejemplo, hay hermanos que trabajan en tiendas de conveniencia. Imagínense que hay un trabajador que toman las cosas como si fueran suyas. Toman todas las bebidas que quieren y entonces son como un ladrón. Nuestra vida es igual. El tiempo, la sabiduría, el conocimiento. Debemos tener cuidado con todo. Y debemos entender qué es lo que nuestro maestro quiere que hagamos. Las asnas solo comen, pero nosotros debemos hacer nuestro propio trabajo. Y busquemos Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 4. Proverbios capítulo 14. Leamos juntos. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Antes no tenían muchas herramientas para la agricultura y entonces tenían vacas. Como mi abuelo tenía vacas y yo tenía que limpiar su popó a veces y lo odiaba, pero tenía que limpiarlo porque él era muy estricto con las vacas y tenía que alimentarlas. Y pensaba, ¿por qué tengo que hacer esto? Y es porque la fuerza de las vacas son las que ayudan. Por ejemplo, las vacas no comen carne. Ellos solo comen pasto. Y ustedes tienen poder solo por comer pasto. Pero las vacas son muy fuertes solo comiendo pasto. ¿Por qué? Porque comen mucho. El pasto no está muy lleno de nutrientes, pero lo comen y lo mastican otra vez y otra vez. Ellos comen y mastican una y otra vez y así debemos hacer nosotros también con la Biblia. Debemos leerla una y otra vez para poder crecer. Y después también estas 2 vacas fueron ofrecidas en holocausto. Pero cuando las vacas están viejas, las enterramos. No pueden pensar, oh, vamos a comerlas. Cuando las vacas están a punto de morir, cuando las vacas están a punto de morir, son ofrecidas como alimento. Por ejemplo, hay algunas personas que comen la caca de las vacas y es muy cara, porque las vacas le dan todo lo que tienen a las personas. Y finalmente leamos la pantalla. Hay 2 vacas a las cuales no hayan sido puesto yugo, lo cual nos representa a nosotros. Están llorando pensando sobre sus familias, pero nunca voltearon a la derecha ni a la izquierda y fueron derecho a Bet-Semes. Y entonces nosotros debemos vivir la misma vida que las vacas y al final Dios no pagará 100 veces eso o aún más en el cielo.
No quiero ser glorificado en este mundo. Si recibo la recompensa en este mundo, debo dejar todo atrás cuando muera. No quiero recibir mi salario en este mundo, pero quiero recibir recompensas eternas en el cielo. Si Dios nos da si Dios no nos da suficientes recompensas en este mundo, no importa, porque todo en este mundo va a ser dejado atrás, pero Dios nos va a dar las recompensas en el cielo. Tiene que ser en el cielo. Es mucho mejor que reciban la gloria en el cielo. Y terminemos con la oración. Dios lleno de amor, te damos gracias. Hoy aprendimos a través de la primera Samuel capítulo 6, aprendimos la lección sobre las 2 vacas. Y hasta que vuelvas, por favor, ayúdanos a no girar a la izquierda ni derecha, sino caminar derecho, concorde a la palabra y tener una mente. Por favor, ayúdanos a trabajar juntos. Y dejamos todos en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.